Durante la audición, la joven actriz rival, Xiaowa, me dio 3 bofetadas en la cara. Zachary estaba tan furioso que palideció. La reprendió severamente: ni siquiera sabes usar la posición de préstamo. Jamás ganarás el premio a la mejor actriz. Sin embargo, más tarde, la vi arrojándose a sus brazos y llorando entre bastidores. Dijo con un tono de impotencia: ya le diste una bofetada. Ya deberías haberte calmado. Es una persona irrelevante. ¿Por qué te enojas tanto con ella? Fue entonces cuando me di cuenta de que la joven actriz, Xiaowa, era la exnovia de Zachary, a quien amaba pero no podía tener. La supuesta audición solo fue una oportunidad para que ella descargara su ira conmigo. Más tarde, para complacerla, le cedió el papel que yo tenía más posibilidades de ganar el premio a la mejor actriz. Estaba en una situación desesperada y no tuve más remedio que aceptar la escena ambigua que él nunca me había permitido interpretar. El día del estreno de la película, el vídeo íntimo del protagonista masculino y yo se difundió ampliamente. Zachary me llamó con voz temblorosa: te doy la oportunidad de explicarlo. Más te vale que lo expliques con claridad. Una voz masculina arrogante e impaciente le respondió: no puede explicarlo. Porque estamos convirtiendo la escena falsa en una real. El día de la audición, ocurrió algo inesperado. La joven actriz emergente que actuaba frente a mí no usó la postura de préstamo y me dio 3 bofetadas en la cara. Para conseguir el papel, pude soportar esta pequeña queja. Pero Zachary estaba furioso. Estaba tan furioso que palideció. Corrió y me jaló detrás de él, y reprendió enojado a la joven actriz: si realmente abofeteas a alguien por una escena de bofetadas, ¿realmente vas a morir cuando interpretes a una persona muerta? Ni siquiera sabes usar la posición de préstamo. Jamás ganarás el premio Mejor Actriz en tu vida. La joven actriz parecía no haber sufrido semejante agravio. Él la regañó y sus ojos se enrojecieron al instante. Le temblaron los labios y le cayeron gruesas lágrimas. Luego salió corriendo llorando. Aún así, Zachary seguía furioso. Su pecho subía y bajaba conteniendo el impulso, y su mano sobre mi hombro se apretó inconscientemente. Los actores conocidos vieron esta escena y después todos bromearon conmigo: Serine, esas bofetadas que te dieron no fueron en vano. Ahora está claro que tu novio no soporta verte sufrir ningún agravio. Su novio siempre ha sido tan bueno con ella. Esta vez, supongo que rogó y suplicó por esta oportunidad de audición otra vez. Se volvió contra ellos directamente, así. Es realmente genial. Sí, mira cómo estaba en ese momento. Parecía que no podía esperar para perseguirla y regañarla un poco más. Todos hablaron a la vez, y un dolor y una amargura insoportables me invadieron el corazón al instante. Porque sabía que Zachary la perseguía de verdad. Pero no fue a regañarla. En cambio, fue a consolarla. Esa joven y popular actriz no era otra que su exnovia, Pearl, a quien amaba pero no podía tener. Después de que Zachary me tranquilizara ese día, estaba deseando que tomara un taxi y regresara primero. Me dijo que podía quedarme tranquila y dejar que él se encargara de todo. Pero tenía miedo de que lo humillaran como cuando me rogó que le diera un papel. Así que me di la vuelta a mitad de camino. La escena entre bastidores fue inolvidable. En la carpa, Zachary abrazó con fuerza a Pearl, que lloraba. Esa postura era como recuperar algo perdido. Parecía triste, e incluso su voz sonaba ronca y lenta. La persuadió suavemente: pórtate bien. Deja de armar un escándalo. Fuiste tú quien me dejó primero. Ahora ya la abofeteaste. Ya deberías haberte calmado. Es una persona irrelevante. ¿Por qué te enojas tanto con ella? Me costó un poco darme cuenta de que la persona irrelevante de la que hablaba Zachary era yo. La verdad de ese día fue abrumadora. Resultó que Zachary sabía desde hacía tiempo que quien actuaba frente a mí era Pearl. Sabía desde hacía tiempo que Pearl me iba a abofetear para desahogar su ira. Incluso sabía que, aunque aguantara esas 3 bofetadas, definitivamente no conseguiría ese papel. Él lo sabía todo.
pero aún así me abrazó por detrás temprano en la mañana y me preguntó con dulzura: «Céline, tengo una oportunidad para una audición. ¿Te animas a intentarlo?». ¿Qué hice entonces? Emocionada, me giré y lo abracé por el cuello, lo besé una y otra vez y le pregunté si había sufrido alguna injusticia para pedirme un papel. En ese momento no me podía imaginar que yo era solo una herramienta para que ellos pudieran desahogar su ira en su enredo emocional. Ese día, estuve mucho tiempo fuera de la tienda. La ira era más fuerte que la tristeza. Apreté los puños y contuve con fuerza la idea de entrar corriendo. Pensé que lo que quería para compensar a Zachary no era tan simple como unas bofetadas. Tras regresar a casa del set de rodaje, entré en el estudio de Zachary. Hojeé los libros uno por uno, y mi mirada se posó en una obra maestra extranjera. Ese era un libro que Zachary leía a menudo. El título original era Rebecca. Rebecca, la exesposa de la historia. Abrí las páginas una a una. Finalmente, al final de la historia, apareció una silueta borrosa. Tras observarla detenidamente, la silueta coincidió gradualmente con Perla. La había escondido bien. Incluso tuvo el mal gusto de acariciar las páginas del libro mientras me sentaba en el escritorio y tenía intimidad conmigo. Corrí al baño, vomitando y llorando a gritos. La belleza del pasado se convirtió en un filo en ese instante, apuñalándome el corazón poco a poco. Tras la tristeza, surgió un odio profundo. Una vez que la confianza se derrumbó, todo tipo de pistas se magnificaron de inmediato. Las escenas en la carpa se repitieron fotograma a fotograma, y se revelaron muchas mentiras. Zachary tranquilizó a Pearl y le dijo que le informaría al director que cancelara mi papel. Estaba seguro de haber oído bien. Usó la palabra informar en lugar de solicitar. Desde cuando Zachary, que acababa de empezar su negocio, tenía la capacidad de darle órdenes al director. Me puse de pie, me sequé las lágrimas lentamente y marqué el número de Massey. Quería volver a intentar esa escena ambigua que había rechazado antes. Como condición adicional, quería investigar a alguien. Massey me había contactado por esa escena ambigua hacía mucho tiempo. Dijo que accidentalmente me había visto interpretar el cruel papel secundario femenino y pensó que era muy emocionante y adecuado para el papel principal femenino de su nueva película. Para mí, una actriz de 18ª línea, poder interpretar la protagonista femenina en la película de Massey era en realidad algo con lo que mucha gente soñaba. Sin embargo, debido a la magnitud de esta película, Zachary me aconsejó no aceptarla. Dijo que el protagonista masculino, Soap, tenía antecedentes muy complejos. Y era mejor para mí no provocarlo. En ese momento, confiaba en él incondicionalmente e incluso le pregunté en broma si era porque Soap tenía el título de hormona andante y temía que me enamorara de él por la película. Zachary no respondió. Simplemente bajó la cabeza y me besó con cariño. Dijo: «Céline, protegeré tus plumas. Algún día te presentaré el mejor papel». En ese momento, me dejé llevar por sus tiernos sentimientos y, por alguna razón, rechacé la invitación. Y Zachary se esforzó aún más para ayudarme a conseguir audiciones. Pero sin excepción. Los papeles que pedía resultaron ser papeles secundarios brutales con muy pocas escenas. Cuando se conectó el teléfono, Massey estaba muy emocionado. Dijo que si podía ir, sería su gran deseo cumplido. En cuanto a la persona a la que le dije que quería investigar, accedió sin pensarlo. Dijo que quería un rostro bello, pero no vulgar. Una figura diabólica y unos ojos ignorantes y testarudos. Y él vio estas características en mí. Todo salió mejor de lo esperado. Después de colgar el teléfono, resolví mis emociones y, como siempre, preparé un plato de sopa para la resaca y esperé a que Zachary volviera a casa. Zachary llegó muy tarde. Llevaba el cuello un poco abierto. Y su camisa estaba llena de arrugas. En cuanto lo vi, mi corazón aún me dolía incontrolablemente. Zachary me miró con expresión complicada. Sabía que tenía algo que decirme. Le había prometido a Pearl que, en cuanto me viera por la noche, él me contaba la noticia de que la tripulación no me contrataría.
Tenía el mal gusto de querer saber cómo me vería cuando me decepcionara. Y Zachary asintió con indulgencia. Sin embargo, en ese momento, cuando Zachary vio que mis ojos estaban ligeramente rojos, frunció el ceño inconscientemente. Un destello de reticencia se reflejó en sus ojos. Dejó el abrigo y, con naturalidad, me abrió los brazos. Céline, te han tratado mal. ¿Todavía te duele? Su tono seguía siendo amable e indulgente, lo que me disgustó. Fingí que no había pasado nada, hundí la cara en su pecho y dije en voz baja, no me duele. Solo tengo miedo de que te obliguen a beber otra vez. No tienes el estómago bien. Prefiero aguantar 2 bofetadas más a que te disculpes por mí. Lo dije con tanta sinceridad que a Zachary se le quedó el cuerpo paralizado un instante. Después de un buen rato, dijo con torpeza, esta vez, no me obligaron a beber. Al oír esto, de repente levanté la cabeza de sus brazos. Las lágrimas aún no se me habían secado, pero mis ojos se iluminaron y le sonreí. ¿De verdad no te obligaron a beber? ¿Será porque no me agaché cuando me abofetearon y el director pensó que era más dedicado? Así que decidió usarme. No voy a esquivarlo. Sigo esperando el pago para invertir en ti. No quiero que siempre te obliguen a beber. Levanté la cara. Y las marcas rojas e hinchadas de mi cara estaban justo delante de sus ojos. Tenía una sonrisa radiante y mis ojos estaban llenos de anhelo. Zachary estaba atónito. La emoción en sus ojos era demasiado evidente. Sus ojos gradualmente se enrojecieron. Y entonces me abrazó. Su voz ronca salió de mi cuello. Lo siento, dijo. Céline, lo siento. Debería haberla detenido antes. Debería haberlo hecho antes. Le temblaba la voz y le di unas palmaditas en la espalda para tranquilizarlo. Pero donde él no podía ver, le esbocé una sonrisa fría con expresión entumecida. ¿Quién no sabe actuar? Esa noche, Zachary aún no soportaba decirme la verdad, me habían rechazado para el papel. Y yo, deliberadamente, hice la vista gorda ante sus dudas. Armé un gran alboroto preparándome para unirme al equipo y, de vez en cuando, dije palabras llenas de añoranza. Tienes que comer bien después de que me una a la tripulación. Te preparé la medicina para el estómago y la puse en el tercer cajón de la izquierda. No trabajes horas extras todo el tiempo. Cuando reciba el pago, te apoyaré. Observé fríamente cómo su enredo y culpa alcanzaban su punto máximo. No fue hasta que acordé con Masi que, adivine, la verdad a tiempo. Puedo actuar como una chica de té verde. Mientras sonreía y le decía a Zachary que estaba bien. Volteé la cara y me sequé las lágrimas en secreto. ¿Sería mejor si me hubiera mantenido firme cuando me abofetearon? Es culpa mía por ser inútil y obligarte a beber gratis. Zachary apretó lentamente la mano que apretaba las páginas del libro. Él, Rebecca, estaba arrugado y luego tirado a un lado. Sus ojos estaban llenos de lástima. Se acercó y me abrazó. Confía en mí. Céline. Sin duda te ayudaré a conseguir un mejor papel. Su tono era extremadamente firme, como si me hablara a mí, pero más como si tomara una decisión por sí mismo. Pero incluso si lo que decía era cierto, ¿qué más daba? Esperar a que otros den nunca es tan confiable como esforzarse por conseguirlo uno mismo. En el momento en que Zachary se dejó llevar por sus emociones, aproveché la oportunidad para proponerle irnos de viaje solos para relajarnos. Antes, jamás le habría pedido algo así, pues quería vivir con frugalidad para apoyar su negocio y estar a su lado para ocuparme de su vida diaria. Zachary dudó un momento, pero finalmente no se opuso. Así que tomé el equipaje que había preparado hacía tiempo y llegué a tiempo con la tripulación de Masi. El primer encuentro con Sout fue bastante dramático. Le pregunté a Masi cómo estaba la persona por la que le habían pedido que preguntara. Masi dijo que si queríamos conocer la historia interna del círculo de la clase alta, aún teníamos que preguntarle a Sout. Así que, cuando abrimos la puerta del estudio, vimos una escena ridícula. Había 2 hombres y una mujer en el estudio. Los 2 hombres peleaban ferozmente, o para ser más precisos,
Soud golpeaba a alguien sin parar. La mujer estaba de cuclillas en el suelo, llorando de vergüenza e indignación. Al observar de cerca, la persona golpeada tenía varios moretones alrededor de los ojos y las comisuras de los labios, y la ropa estaba casi destrozada. Lloraba y suplicaba clemencia mientras corría. Aunque la apariencia de Soud también era muy sugerente, con marcas de lápiz labial en la boca y el cuello de la camisa, y algunos botones faltantes, afortunadamente, sus movimientos al golpear a la gente eran elegantes y serenos. Cualquiera que viera esta escena exclamaría, ¡qué emocionante triángulo amoroso! Pero era muy difícil determinar qué tipo de triángulo amoroso era. Al abrirse la puerta, Macy se escondió rápidamente a un lado. Entonces, Soud echó al hombre semidesnudo de la puerta a patadas. Soud, esta hormona andante, maldecía con una expresión feroz. Con expresión feroz, persiguió al hombre y lo pateó 2 veces más. Maldita sea. Ayer fue tu cuñada y hoy es tu hermana menor. No te atrevas a decirme eso para aprovecharte de mí. Toda tu familia ha debutado. Si no te doy una lección hoy, dejarás que tu madre venga a una audición mañana. Maldita sea. Llámame papá primero y cuéntamelo. Macy parecía no soportar mirarlo directamente, pero al mismo tiempo parecía estar acostumbrado. Me llevó aparte. Dijo que la persona que estaba siendo golpeada era el subdirector, quien había estado usando su posición para atraer a varias mujeres que codiciaban la buena apariencia de Soud para probar escenas íntimas con Soud. Parecía que varias mujeres seguidas habían atacado a Soud, por eso se enfureció tanto y fue a golpear al subdirector. Allí, en cuanto Soud terminó de golpear al subdirector, inmediatamente apuntó con su lanza a Macy. ¿Y tú? Ya no finjo. Si te atreves a traer a alguien para que se aproveche de mí otra vez, te mataré. Macy sonrió obsequiosamente. Esta vez es diferente. Soud, furioso, se arrancó la camisa sucia y se la tiró a Macy. Mentira. No son todos iguales con 2 ojos y una boca. Te lo digo. Aunque venga un ser celestial esta vez, ya no fingiré. Lo juro por mis abdominales marcados, aunque venga el rey del cielo, tampoco va a funcionar. Antes de que pudiera terminar de hablar, Macy se hizo a un lado y me reveló a mí, que había estado observando el alboroto detrás de él. Soud se quedó atónito. Al darse cuenta de lo que pasaba, agarró a Macy y rápidamente lo puso entre nosotros otra vez. Entonces se quitó rápidamente la camisa sucia y se la puso mientras maldecía. Macy, ¿no podrías avisarme antes de traer a alguien? Te digo que es solo porque eres tú quien presenta a la persona. Para cualquier otra persona, está absolutamente prohibido. El juramento que acabo de hacer no cuenta. Soud levantó la mano y señaló a su alrededor en señal de advertencia. No lo oyeron, ¿verdad? El personal asintió con una sonrisa. Luego llegó la escena de la audición. La escena de media hora era para comprobar si habría alguna conexión entre Soud y yo. Macy dijo que la creciente tensión sexual era mucho más sofisticada que mostrar un poco más de piel. Dejó el set. Y desde el principio, pude sentir el espíritu competitivo de Soud. Yo no hice nada, pero él empezó a competir consigo mismo. Parecía que había algo en mí que le hacía sentir la necesidad de resistirse, como si tuviera que competir conmigo para ver quién era mejor. Durante la media hora que duró el coqueteo y los tirones, pude escuchar sus latidos acelerados, pero él fingió ser arrogante y distante. Pero en cuanto terminó, Macy aplaudió y lo elogió, dejándolo en evidencia. Así es, Sur. Ese es precisamente el tipo de arrogancia de ser el primero en conmoverse, pero no atreverse a expresarlo primero. Realmente has plasmado este sentimiento al máximo. Mentira, gritó Soud, y las puntas de sus orejas se pusieron rojas. ¿Cómo podría ser yo el primero en conmoverme? Mi corazón está tan tranquilo como el agua, ¿de acuerdo? ¿Tranquilo como el agua quieta? Mi mirada recorrió sin querer su cintura, donde la había cubierto deliberadamente con su ropa. Al notar mi mirada, el rostro de Soud se puso rojo como un tomate. Me miró con los dientes apretados, irradiando una belleza que parecía la de alguien que lo había maltratado y humillado.
Massey exclamó emocionado, todo un éxito. Es justo lo que buscamos. Tras esa mirada, la enemistad entre South y yo se apoderó de todo. En los días siguientes, él era como un pavo real extendiendo sus plumas, decidido a hacerme sentir nerviosa y desconsolada por él, para poder vengarse de mí. Fue una oportunidad única, por lo que, aparentemente de manera casual, revelé que estaba interesado en el exnovio de Pearl, lo que fácilmente encendió su espíritu competitivo. Frunció el ceño y dijo, «¿Estás hablando de ese viejo zorro de Zachary? ¿Qué clase de gustos tienes? No tiene otras ventajas aparte de su familia rica. Es siniestro, intrigante y astuto, y tiene un fuerte deseo de control. Abre bien los ojos. Oye, ¿de verdad lo estás haciendo? No, ¿por qué lloras?» En cuanto South mencionó a Zachary, se me cayó el alma a los pies. Todos sabían que Pearl tenía una relación apasionada con un rico de segunda generación. ¿Cuán poderoso era ese rico miembro de segunda generación? Durante sus 2 años de relación, ningún medio se atrevió a mostrar su foto frontal. Me pregunté si esa persona podría ser Zachary, pero obviamente la respuesta fue no. El Zachary que yo conocí, cuando alquilamos un sótano juntos, nunca tuvo el corazón para terminar su mitad del pastel pequeño. Dijo que, a partir de entonces, no le gustarían las cosas que a Celine le encantaban. El Zachary que yo conocía, humildemente, me impidió el vino. A pesar de que lo obligaron a beber tanto alcohol que tuvo una hemorragia gástrica y tuvo que ser hospitalizado, todavía sonrió y se disculpó con los demás. En el hospital, no soportaba estar en una habitación individual y simplemente se acurrucaba en la cama extra del pasillo. Dejar de amar a alguien ya no da miedo. Lo que da miedo es la traición y el engaño. Eso haría que las personas cayeran en el atolladero de cuestionar el pasado y fueran incapaces de salir de él. Recordé la primera vez que Zachary me acompañó a comer fideos instantáneos, la forma en que fruncía los labios y le costaba tragar. Recordé que trabajaba horas extras y no volvía a la casa alquilada a descansar más de 20 días al mes. También recordé los papeles que me pedía. Sin excepción, todos eran papeles secundarios femeninos despiadados que hacían rechinar los dientes con odio. No me atreví a pensarlo mucho. Si todo esto era obra suya, ¿acaso esas palabras de consuelo y aliento en momentos de necesidad también fueron planificadas deliberadamente? Un escalofrío me subió a la cabeza y rápidamente regresé al hotel sin decir una palabra. Basándome en mi conocimiento de Zachary, encontré con éxito su cuenta alternativa en un foro determinado. La verdad que siguió fue tan impactante que no se podía expresar con palabras. Era una publicación con un humor perverso, cómo criar a una novia fiel como un perro. La razón fue que la persona que publicó el hilo había invertido mucha emoción y dinero en cultivar a su novia, pero su novia insistió en irse al extranjero por su carrera. El usuario estaba aburrido, se busca perro para criar. Debe ser totalmente fiel. Así que, a partir de ese día, el hilo se actualizaba en tiempo real sobre el progreso de la crianza de un perro. 22 de marzo. Encontré al objetivo. El objetivo está siendo víctima de ciberacoso. Mucha gente se unió a la diversión bajo la publicación, y todos ofrecieron sugerencias, diciendo que sería el momento perfecto para consolarla, ¿no? El cartel hizo un gesto con el dedo, he gastado dinero para intensificar aún más el ciberacoso. Bajo este comentario, se oían exclamaciones, rayos, el cartel es tan siniestro. Es como llevar a alguien al borde de la muerte y luego ofrecer ayuda de inmediato. Recuerdo el 22 de marzo con mucha claridad. Ese fue el día en que los internautas abusaron de mi primer papel popular. Al principio, solo había unos pocos comentarios hostiles en la sección de comentarios. Más tarde, una gran cantidad de comentarios abusivos irrumpieron repentinamente y la situación se descontroló. Al final, la empresa de ciberseguridad de Zachary tomó la iniciativa de contactarme y me ayudó a lidiar con esos comentarios maliciosos. Resultó que todo fue obra deliberada de Zachary. La publicación continuó. 16 de abril. La perrita tiene buenos recursos. Lo siento, los he interceptado todos. El cartel es muy cruel.
¿Acaso esto es para esperar a que se estrelle contra las paredes por todas partes y luego ofrecer ayuda de inmediato? ¿Es esto como domar un águila? 22 de mayo. Al pobre perrito no le quedan recursos. ¿Quieres mis bollos rancios? 23 de mayo. Ya que te has comido mis bollos, claro que tienes que aguantar mi ciberacoso. Pobrecito. 1 de junio. Después de comerme mis bollos rancios, todavía me mueve la cola. Es tan tonta que resulta un poco tierna. 22 de junio. Me dejé llevar un poco y terminé en el hospital después de beber. La perrita mordió el anzuelo y se me tiró encima. El hospital es de mi familia. Claro, la hemorragia gástrica fue falsa. La publicación era larguísima. Al leerla, me puse a temblar. Cada detalle coincidía con la realidad. No cabía duda de que yo, era el perro que Zachary había criado. La perrita no pudo terminar su comida e insistió en dejarme la mitad. Me conmueve un poco, pero ese maldito pastel sabe fatal. El nido de la perrita está destartalado. No quiero quedarme ahí ni un día más, pero por suerte, es muy divertido acariciarla. Al final de la publicación, el 18 de noviembre. ¿Cómo elegiría entre mi exnovia y el perrito? Tendré que probarlo para averiguarlo. Rayos, no sabe cómo esquivar una bofetada. Es una perra estúpida, pero me da mucha pena. Así que, elijo al perrito. Después de leer la publicación, sentí un calambre en el estómago y corrí al baño, casi vomitando bilis. Un momento después, aparecieron 2 mensajes llamativos debajo de la publicación. S, qué perrito tan lindo. Quiero criarlo. S, adivina qué actriz de 18 es la que suele sufrir ciberacoso. Intentaré robármela. A Zachary no le importó mucho este mensaje, dale una comida extra al perrito, en caso de que se escape con un tipo malo. Después de que apareció ese mensaje, la llamada de Zachary llegó pronto. Celine, ¿cuándo vas a volver a casa? Te he rogado que me des otro papel. Esta vez es el de protagonista femenina en una película de arte. Puedes firmar el contrato directamente sin audición. ¿Era esta la comida extra que le dio al perrito? Pero recordé claramente que hace unos días, Masi había mencionado que si aceptaba participar en esta escena íntima, me presentaría una película de arte. La protagonista femenina de la película artística era una mujer villana, lo cual me venía bien. Se decía que el director había querido ponerse en contacto conmigo desde hacía mucho tiempo, pero nunca había recibido noticias. Ahora parecía que Zachary tenía mis redes sociales completamente controladas. Acababa de llorar y tenía la voz ronca. ¿La protagonista femenina? ¿Cómo lo lograste? ¿Cuántos agravios soportaste a mis espaldas? La voz de Zachary se detuvo. ¿Por qué lloras? Esta vez no me han hecho ningún daño. Hay algo que no tuve tiempo de contarte. De hecho, mi empresa recibió una gran inversión. De ahora en adelante ya no tendrás que preocuparte por conseguir papeles. Tiré amargamente de las comisuras de mi boca y sonreí en silencio. Conseguir una inversión. Tener dinero para gastar. Desempeñar papeles. Estos eran los maravillosos futuros con los que alguna vez soñamos mientras estábamos acurrucados en la casa de alquiler. Estaban a punto de presentármelos. Pero al mirar atrás, descubrí que la persona que había soñado conmigo era falsa. Contuve los sollozos y pregunté con voz apagada, «Zachary, ¿me mentiste?» Zachary entró en pánico. ¿De qué hablas, Celine? ¿Has oído algún rumor? Escúchame. Diga lo que diga, tienes que decírmelo de inmediato. No nos dejemos provocar por aquellos con motivos ocultos. Zachary, deja de intentar hacerme sentir mejor, lo interrumpí. No es tan fácil conseguir inversión. Debes estar mintiéndome. Pero no te preocupes. Mientras esté contigo, no importa si hago papeles secundarios el resto de mi vida. Zachary se relajó visiblemente. Tras dudar un momento, dijo lentamente, Celine, puedes prometerme una cosa. Supongamos, quiero decir supongamos,
que un día descubres que te mentí, debes creer que lo hice por tu propio bien. Sus palabras fueron interrumpidas por el grito de South desde la puerta. No contesté y colgué el teléfono directamente. Cuando South me vio, dio un respingo exagerado. ¿De verdad es necesario? Acabo de decir algunas cosas malas de él. ¿Por qué has llorado tanto que tus ojos parecen dos ombligos? Cuando me operaron de apendicitis, ese hijo de puta se encargó de que alguien hiciera bromas en mi sala durante un día entero. Incluso se me abrió la herida de tanto reír. ¿No puedo hablar un poco de él? Al principio me sentí bastante triste. Pero esta frase me hizo gracia. La mayoría de mis sentimientos de autocompasión se disiparon así como así. Así que media hora más tarde, South y yo teníamos cada uno una botella de cerveza en la mano y empezamos a compensar nuestra falta de conocimiento sobre películas ambiguas. Era una tarea que nos había dejado el director, encontrar la sensación adecuada. Docenas de películas y cientos de escenas íntimas se proyectaron una tras otra en la tranquila suite. South encogió las piernas y bebió 2 sorbos de cerveza en silencio. La escala en la pantalla seguía aumentando, y los sonidos ambiguos ablandaban el corazón de la gente. «Maldita sea», maldijo South en voz baja, tomó el control remoto, bajó el volumen y habló para aliviar la incomodidad. «Ya que estás liada con ese cabrón de Zachary, ¿por qué aceptaste un papel así?» Con solo un gesto, no habría mucha gente apresurándose a ofrecerte el papel principal. Al no obtener respuesta, South se giró para mirarme. Mi mirada estaba fija en la pantalla, como si realmente me interesaran esas escenas estimulantes. Giró la cabeza torpemente y murmuró con sarcasmo, «¿Hablas en serio?» Al decir esto, las puntas de sus orejas se enrojecieron gradualmente. Incliné ligeramente la cabeza y lo miré fijamente a los ojos. «¿Qué te pareció esa escena?» Si se hubieran besado con más moderación, habría sido mejor. South me miró con la mirada perdida y se olvidó de hablar por un momento. Mi mirada bajó y se posó en sus brillantes labios rojos. Entonces me incliné hacia adelante y lentamente puse mi mano en un costado de su cuerpo. «Oh, ¿qué me acabas de preguntar? ¿Por qué asumí un papel como este?» La distancia entre nosotros se fue cerrando poco a poco y nuestras respiraciones, cargadas de olor a alcohol, se entrelazaron candentemente. Las pestañas de South temblaron levemente. «¿Y tú?» Mis labios se acercaron a la comisura de su boca, casi rozándolos. «¿Tienes tan buenos recursos? ¿Por qué aceptaste este papel?» La tela suave y tersa rozó su piel bronceada. South se estremeció, y su mano que sostenía la lata de cerveza se apretó con fuerza. Su nuez de Adán subió y bajó, y le costó un poco recuperar la voz. «Coleccionando cartas», dijo con voz ronca. «Ya coleccioné las 108 cartas de héroes de los fideos instantáneos Little Raccoon. Ahora». Seguí acercándome hasta que todos sus músculos se tensaron. Entonces, presioné con la mano el control remoto junto a su cuerpo. El volumen en la pantalla aumentó repentinamente y los sonidos insoportables de súplicas de misericordia golpearon inesperadamente los tímpanos de la gente. El rostro de South se puso rojo por completo en un instante. Las venas de su cuello se hincharon y su respiración se aceleró. Y tomé el control remoto detrás de él, luego rápidamente me retiré y volví a sentarme en mi posición como si nada hubiera pasado. Solo estoy ajustando el volumen. ¿Cómo podemos aprender si no lo oímos? Acabas de mencionar algo sobre coleccionar tarjetas. ¿Intentas coleccionar a todos los actores que han ganado los 3 premios de cine más importantes esta vez? South se sentó allí torpemente, apretó los dientes y sus ojos estaban llenos de la pasión persistente que aún no se había desvanecido. Me miró con resentimiento. Tardó un buen rato en cerrar los ojos con fuerza y luego pronunció 2 palabras entre dientes, «no». Aplastó la lata de refresco poco a poco. Abrió los ojos. «Coleccionando mujeres. Acostándome con 108 en total», dijo palabra por palabra. «Así que, más te vale tener cuidado, zorra». South se fue enfadada. Me recompuse y seguí viendo el drama sin expresión alguna. No fue hasta que terminé de ver 2 películas que abrí tranquilamente esa publicación.
El comentario que dejó ese debajo de la publicación despertó el interés de mucha gente y todos comenzaron a brindar pistas uno tras otro. Pronto se compiló una lista de actrices de 18º rango que habían sufrido ciberacoso el 22 de marzo. Se excluyó a aquellas cuyos recursos habían mejorado. Se excluyó a aquellas que carecían por completo de recursos. Finalmente, una lista con solo 10 personas restantes apareció resaltada en rojo y negrita en la parte superior de la publicación. Sorprendentemente, mi nombre estaba ahí. Zachary respondió en la publicación: no pierdas el tiempo. Mi cachorro no está en la lista. En ese momento, ya tenía más de una docena de llamadas perdidas de Zachary en mi teléfono. Contesté cuando llamó por 20ª vez. ¿Qué pasa, Celine? No te registraste en el hotel que te reservé, y ni siquiera estás en Junsouth. Fingí pánico, te lo explicaré cuando vuelva. Entonces, Celine, ¿dónde estás exactamente ahora? Murmuré y no respondí, solo le dije que estaba a salvo y que le explicaría todo cuando regresara. Después de decir eso, rápidamente colgué el teléfono y lo apagué. Después de quedarnos despiertos toda la noche para terminar de ver Rebecca, solo quedaban 7 personas en la lista del correo. Habían excluido a 3 personas más. Zachary finalmente entró en pánico. La cachorra anda por ahí. Quiero darle un hogar y luego atarla. Jeje, estás entrando en pánico. Parece que la cachorra está en la lista. El trabajo del día siguiente consistía en fotografiar el póster promocional del preestreno. El rostro de South estaba particularmente frío hoy, con una expresión como si quisiera seducirme y también matarme. Macy sonreía. Oye, es cierto. Es justo lo que se siente al estar dividido entre el amor y el odio. Las películas que vieron ayer les hicieron bien. El rostro de South se ensombreció aún más. Me agarró la mano, y como si ya lo hubiera decidido, la presionó contra sus abdominales. 8 piezas. 7 más que las de Zachary. Come algo mejor, por favor. Arqué las cejas, en serio. Al decir esto, mis dedos se deslizaron hacia abajo y los conté uno a uno con atención. Cuando conté hasta el 6º trozo, South cedió de nuevo. Él agarró mi mano y luego la arrojó lejos irritado, apretando los dientes y jurando: te mataré tarde o temprano. Tras el preestreno, pude separarme temporalmente del equipo. Aún faltaba medio mes para el rodaje oficial. Era casi el mismo tiempo previsto. Esa tarde, Zachary me bloqueó en el aeropuerto. Parecía agotado por el viaje, con los ojos rojos. Sus elegantes gafas de montura plateada apenas podían ocultar el frío brillo de sus ojos tras los cristales. Se acercó a mí paso a paso, con un tono aterradoramente tranquilo. Dime, ¿qué haces en la base de cine y televisión? Corrí hacia él sorprendida. Entonces, al ver su expresión fría, me detuve asustada. En ese momento, me había quedado despierta toda la noche y me había maquillado de forma demacrada. Me quedé allí parada, nerviosa, sin atreverme a dar un solo paso. Ya lo sabes. Pensaba no decírtelo porque temía que te preocuparas. Murmuré. No me fui de viaje. Trabajé como extra en la ciudad cinematográfica unos días para ver si había alguna posibilidad de conseguir un papel. Por favor, no te enfades, ¿vale? Solo quiero que ya no te hagan daño por mi culpa. Solo quiero que mantengas la frente en alto. No quiero que la agaches por mí. Al decir esto, se me llenaron los ojos de lágrimas sin querer. Solo porque cada palabra de esto solía ser cierta. No soportaba ver a la persona que amaba inclinarse ante mí. Quería que estuviera impecable y siempre orgulloso. Pero la persona que amaba me había empujado al fango. Él quería que me arrodillara allí para siempre y lo tratara como mi única salvación. Zachary pareció conmoverse por mis palabras. La frialdad de sus ojos desapareció de repente y recuperó su elegante apariencia habitual. Celine, lo siento. Estaba demasiado preocupado. Se acercó y me abrazó con expresión de dolor. Lo siento, lo siento. Estaba un poco ansioso porque no te encontraba.
Perdóname por estar confundido por mi preocupación. Créeme. Mi empresa ha crecido muchísimo y ya no tendremos que rendirle homenaje a nadie en el futuro. En ese momento creí que lo que Zachary dijo le salía de todo corazón. Quienes entrenan perros están destinados a ser conmovidos por ellos. Porque son vanidosos. Creen en su propio encanto y recursos, y están seguros de que los perros les serán totalmente leales. Y esta lealtad eventualmente se moverá por sí sola. Así que, al final, es difícil decir quién está más involucrado. Solo quedaban 5 personas en la lista de la publicación. A medida que el número disminuía, la popularidad de la publicación alcanzó un máximo histórico. Innumerables chismes inundaron la publicación para proporcionar pistas y, buscando al perro en el foro, una vez encabezó la lista de popularidad del foro. Zachary empezó a revelarme la verdadera situación de la empresa poco a poco. Ya no fingía ser pobre. Me aseguró con firmeza que su empresa iría mejorando cada vez más. Claro que no me lo creí. ¿Vas a volver a contarme solo las buenas noticias y no las malas? Las empresas se desarrollan poco a poco. No existe la mejora repentina. Déjame compartir la carga contigo, ¿de acuerdo? Intentaré un puesto importante el próximo mes para ganar dinero y mantenerte. Zachary estaba un poco molesto, pero no pudo explicarlo con claridad en pocas palabras. Después de que salí, tiró a Rebecca al suelo. Rebecca es una historia de amor en la que la exesposa aún controla al protagonista masculino incluso después de su muerte. No cabe duda de que Zachary, quien antes estaba controlado por Pearl, ahora quiere controlarme a mí. En la publicación, a medida que el número de personas en la lista disminuyó, la popularidad de la publicación alcanzó nuevamente un nuevo máximo. Innumerables chismes de otros sitios web inundaron la publicación para proporcionar pistas, y el término «buscando al perro en el foro» evolucionó a «buscando al perro por Internet». Justo entonces, quien había avivado el debate, publicó otro comentario. Era una foto. En la fotografía, la mano de una mujer estaba colocada sobre un fondo borroso de color bronce y una cuerda roja enrollada alrededor de las puntas de sus dedos blancos. Había unas líneas de texto debajo de la foto. La encontré, jejeje. Qué manos tan tiernas. El dueño de la publicación se cuida mucho. Escóndete bien. Allá voy. El día que se publicó la foto, Zachary casi la borra al instante. Salió del estudio y me abrazó por detrás sin decir palabra. Tenía sudor frío y húmedo en la frente. Serine, te mando de vacaciones. Empaca tus cosas. Nos vamos esta tarde. Giré la cabeza, pero ¿no dijiste que me llevarías a conocer al director de la película artística estos días? Hablaremos de eso después de las vacaciones. El tono de Zachary era indudable. Me llevó a una villa en la ladera de una colina. Aunque intentó ocultarlo deliberadamente, no fue difícil encontrar rastros de su vida allí. Comparada con este lugar, mi habitación alquilada parecía una caseta de perro. Zachary no se quedó mucho tiempo. Recibió una llamada y se fue a toda prisa. Encendí mi teléfono y, como era de esperar, la popularidad de la búsqueda del perro por todo Internet en otras plataformas sociales estaba en constante aumento. La publicación que Zachary había eliminado fue capturada y replicada por completo. El comentario superior a continuación seguía siendo de ese. Interceptó las fotos de las manos de 5 actrices de la lista. El pie de foto decía, perrito, tira los bollos rancios y tu hermano mayor te invitará a una gran comida. Los internautas en la sección de comentarios se convirtieron en Sherlock Holmes uno tras otro, comparando cuidadosamente las manos de las 5 actrices. De esta manera, ¿cuál es la mano del perrito?, subió rápidamente a lo más alto de la lista de tendencias y se volvió completamente popular, pasando del foro a varias plataformas sociales. Justo en ese momento, se cortó el internet en la villa. El sirviente se disculpó y dijo que se apresuraban a repararlo. Apagué mi teléfono con indiferencia y dije que era el momento adecuado para disfrutar de un momento de tranquilidad. Cuando el sirviente fue a preparar una gran comida según mis instrucciones, logré deslizarme exitosamente montaña abajo.
El coche que vino a recogerme lo envió Massey. Me llevó a una cena. Dijo que el director de la película artística también estaría presente. Pero la persona que quería encontrar no era el director. Quería encontrar a Zachary y a Pearl. En la cena, me senté en un rincón y observé fríamente cómo Zachary le presentaba a Pearl al director. El director se inclinó levemente y asintió con frecuencia hacia Zachary. Así, sin más, le presentó a Pearl el recurso más prometedor y galardonado al que pude acceder. Con todo arreglado, Zachary no tenía muy buen aspecto. Y Pearl soltó una risa coqueta, le lanzó una mirada coqueta, y luego giró la cintura y se dirigió a la escalera a fumar. Fue entonces cuando la seguí. Pearl obviamente se sorprendió cuando me vio, entonces entrecerró los ojos y dio una calada al cigarrillo. Tu niño bonito está dentro. Abanicé el humo que tenía delante. No lo busco a él. Te busco a ti. Pearl curvó las comisuras de los labios con indiferencia. ¿Qué? ¿3 bofetadas te parecen pocas? ¿Quieres unas cuantas más? Jugué con el móvil, envié un mensaje y luego respondí. No estoy aquí para ajustar cuentas contigo. Quiero que me hagas un favor. Pearl arqueó las cejas. ¿Quién demonios eres? No nos llevamos tan bien como para ayudarnos, ¿verdad? Sonreí. Tienes que ayudar con este favor, quieras o no. Sabes desde hace mucho tiempo que Zachary es candidato a sucesor del grupo familiar Zachary, ¿verdad? Pearl abrió mucho los ojos. ¿De qué estás hablando tonterías? No sé nada. No, tú sí lo sabes. Admiré su expresión nerviosa. No solo lo sabes, sino que además me diste esta noticia. Tú también hiciste que viniera aquí hoy. ¿Qué demonios quieres hacer?, preguntó Pearl, presa del pánico. No me calumnies así como así. Se oyeron pasos desde la escalera. Sonreí, flexioné los dedos y le di un puñetazo en el estómago. Entonces grité y retrocedí hacia las escaleras. Mientes. Zachary jamás me mentiría. Hemos compartido alegrías y tristezas, y no es algo que se pueda sembrar discordia con solo unas palabras. Pearl me extendió la mano y aproveché la oportunidad para caerme. Cuando Zachary corrió hacia la escalera, esta fue la escena que vio. Pearl me había empujado por las escaleras con sus propias manos. No me caí de gravedad, pero varias lesiones superficiales evidentes me intimidaron bastante. Pearl estaba tan asustada que se encogió en un rincón y siguió agitando las manos. No fui yo. Realmente no fui yo. Zachary, tienes que creerme. A Zachary no le importó. Bajó corriendo unos escalones y me abrazó. Ambulancia, rugió. Llamen una ambulancia ahora mismo, carajo. Sollocé en sus brazos y lágrimas mezcladas con sangre me corrieron por la cara. La última vez que me abofetearon y no pude quedarme quieta, ¿sufriste muchos agravios? Parece que todavía no se ha calmado. También dijo que eres un mentiroso. Hermano Zachary, ya no quiero actuar. Dejaré la industria. No podemos permitirnos provocarla, pero sí escondernos de ella, ¿verdad? Los ojos de Zachary se pusieron rojos, me abrazó y se dirigió al pasillo del ascensor. Lo siento, Celine. Lo siento. No hables más. Cierra los ojos y duerme una siesta. Su voz temblaba. Confía en mí. Cuando despiertes mañana por la mañana, todo estará bien. La gente en el salón de banquetes oyó el alboroto y se acercó a observar. Zachary no tuvo tiempo de fingir ser pobre en ese momento. Su voz era fría y severa. Que alguien controle a Pearl. Indique al hospital que desocupe la suite presidencial. Y, recorriendo con la mirada, dijo, revisen los teléfonos de todos los presentes. Todas las noticias de hoy estarán bloqueadas y no se permitirá que se filtre ni una sola foto. Observé en silencio su lado resuelto y eficiente, acurrucada en sus brazos. Este era un Zachary que nunca había visto. Tan desconocido. Tenía un tinte escarlata en los ojos, y me abrazaba con cariño y cariño. Tal como lo habíamos fantaseado incontables veces.
Hermano Zachary, cuando tengamos dinero en el futuro, tú serás un director ejecutivo dominante, y yo seré una actriz de primera, creada con una gran suma de dinero por el director ejecutivo dominante. Entonces tú serás el encargado de presumir, y yo seré el encargado de fingir ser débil. Ja ja ja. Bueno, ese día llegará. Entonces tienes que darte prisa y practicar cómo fingir debilidad. El sonido de nuestra juerga aún resonaba en mis oídos. Miré fijamente a Zachary. Pero Zachary no se atrevió a sostener mi mirada. Su mirada era evasiva, así que simplemente no me molesté en controlar mi expresión. Me acomodé y miré a mi alrededor con indiferencia. La influencia de la familia Zachary era realmente grande. Había muchísima gente en el salón de banquetes, pero ni una sola se atrevía a grabar con su teléfono. Mi mirada no era poca cosa. Al fondo de la multitud, una figura perezosa llamaba especialmente la atención. South me observaba desde lejos con una media sonrisa. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, extendió un dedo y bajó silenciosamente su párpado inferior. ¡Qué infantil! Así que la mano que colgaba curvó lentamente 4 dedos, dejando el más largo. En cuanto South se enojó, giré la cabeza y seguí a Zachary al ascensor. Mis heridas no eran graves, pero aún así me cambié a una habitación individual que era incluso más lujosa que la suite presidencial. Parecía que, en el corazón de Zachary, mi seguridad era más importante que la revelación de sus mentiras. Así que retomó su identidad como director ejecutivo Zachary y se encargó de todo lo relacionado conmigo en el hospital. Autoridades de varios departamentos convocadas especialmente para consultas sobre horas extras, la tía trasladada desde la villa para preparar comidas nutritivas y los guardaespaldas que estaban en la puerta para protegerme. Todo estaba en orden. Zachary caminaba inquieto de un lado a otro en la puerta. Solo después de que todos los exámenes demostraron que estaba bien, dejó escapar un suspiro de alivio. Pero no se atrevió a hablarme. Se sentó frente a la cama del hospital, me tomó la mano y hundió la cara en mi palma. Las lágrimas me cayeron en la palma. Después de un largo rato, su voz ronca llegó: Celine, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de que te pase algo. Levantó la vista, con aspecto demacrado. Te lo explicaré todo, pero tengo que lidiar con algunas cosas ahora. No puedes ir a ningún lado hasta que regrese. Derramé lágrimas en silencio. Cuando abrí la boca, ya estaba ahogada en sollozos. ¿Entonces todo lo que dijo Pearl es verdad? La expresión de Zachary era muy compleja. Había una mirada de reticencia y lucha en sus ojos. Me secó suavemente las lágrimas de la comisura de la boca y luego ordenó al guardaespaldas con voz fría y severa: vigílala. No la dejes salir de la sala ni medio paso. Zachary me encarceló. Encarcelado en el hospital, no podía ir a ningún lado hasta que terminara de lidiar con el asunto. Por suerte, había internet en el hospital. La popularidad del vídeo anterior, buscando al perro por todo internet, había sido suprimida. Pero pronto, innumerables cuentas nuevas publicaron el mismo vídeo. La popularidad se disparó rápidamente. Obviamente, había 2 fuerzas que lo impulsaban constantemente, una que lo promocionaba y la otra que lo reprimía. Este extraño fenómeno le dio un toque de misterio a la historia. Algunos especularon que quien crió al perro debía ser un pez gordo, el tipo de pez gordo capaz de suprimir el tema de moda. Y ese tampoco debe ser una persona común y corriente. A juzgar por su aspecto, su fuerza debería ser comparable a la de quien crió al perro. Las historias sobre celebridades adineradas y femeninas siempre han sido muy populares. Zachary no regresó en toda la noche, y aún así no pudo reprimir por completo su popularidad. Quedaban 4 personas en la lista de los perros. Se especuló que una lista de 10 personas era el criador de perros, y Zachary estaba entre ellas. La condena moral llegó en oleadas, e incluso las acciones de las empresas implicadas en la lista de criadores de perros comenzaron a fluctuar ligeramente. Así que, tras la apertura del mercado al día siguiente, Zachary tomó medidas. Un conocido paparazzi publicó una publicación en Weibo que fotografió en secreto y expuso su relación. Los miembros de la familia Zachary rara vez mostraban sus rostros en público,
pero esta vez Zachary mostró su rostro en la foto fotografiada en secreto. En la foto, Zachary me abrazó por detrás. Tenía una expresión tierna en el rostro, y yo reía con ganas en sus brazos. Se supo que ambos llevaban 2 años en una dulce relación, ya habían conocido a los padres del otro y parecía que se acercaba un acontecimiento feliz. Ahí residía la astucia de Zachary. Al conocerse la noticia, por un lado, me dio una promesa y me permitió ver su determinación. Por otro lado, la relación de 2 años excluyó directamente nuestros nombres de la lista. Al fin y al cabo, el tiempo de crianza del perro fue inferior a 1 año. Además, Zachary estaba seguro de que ante tan gran riqueza, no causaría ningún problema adicional. Así que su trabajo de relaciones públicas fue perfecto. Los elogios a la dedicación del director ejecutivo Zachary contrastaron fuertemente con las noticias sobre la crianza de perros, y ambos ocuparon un lugar destacado en la lista de tendencias. Sin embargo, la buena situación no duró mucho. Tras la amplia difusión de la noticia, quien había guardado silencio durante mucho tiempo, volvió a hablar. Seguía siendo esa foto, una mano envuelta en hilo rojo. Pero esta vez, el fondo ya no estaba borroso. El color bronce que la mano del fondo tocaba eran los abdominales desnudos de un hombre. ¡Qué emocionante! Jejeje. Alguien restauró por completo la parte censurada de la foto, y el resultado fue un fotograma de una obra de teatro. Era exactamente el vídeo promocional de la escena íntima que grabé con Sout. En la foto, Sout y yo estábamos coqueteando y tirando el uno del otro, y había una sensación plena de tensión sexual en nuestros ojos y movimientos. Este tema de tendencia apareció justo debajo del anuncio oficial del CEO Zachary. Los temas de tendencia se dispararon. Hubo 2 temas de tendencia con la misma protagonista femenina. El CEO Zachary anunció oficialmente su relación, y su novia le puso los cuernos justo después. El director ejecutivo Zachary se muestra magnánimo. Su anuncio oficial es para promocionar la escena íntima de su novia. La familia Zachary está a punto de casarse con una estrella que ha aparecido en escenas atrevidas. Por un lado, la segunda generación de una familia adinerada, y por el otro, el sur hormonal. Esta mujer es increíble. Al mismo tiempo, el equipo lanzó oficialmente el póster promocional de Sout and Me. Su popularidad fue sin precedentes, casi alcanzando la fama incluso antes de la emisión del programa. Y para Zachary, la situación no parecía muy optimista. Las acciones empezaron a fluctuar y la publicación de Weibo de los paparazzi que exponían la relación fue desmentida. Las llamadas de Zachary me bombardearon al instante. Céline, ¿quién te permitió participar en la escena íntima? Será mejor que me lo expliques con claridad. Fue Sout quien contestó el teléfono. En ese momento, yo estaba sentada en su coche de niñera con un gotero en la mano. Sout me arrebató el teléfono y me miró con mal gusto, arqueando las cejas. No puede explicarlo. Mientras decía esto, presionó con fuerza el agujero de mi aguja. Solté un grito de sorpresa, y él sonrió, porque estamos convirtiendo la escena falsa en una real. Naturalmente, Sout tenía sus métodos para sacarme del hospital de la familia Zachary. Así que, cuando Zachary me persiguió hasta el equipo de rodaje, interpreté el papel de alguien que no tenía otra opción. Ya era la noche siguiente cuando llegó al equipo de rodaje. Tenía barba poblada y me preguntó con enojo y tristeza, ¿por qué aceptaste este papel? ¿Por qué? Se quitó por completo su elegante disfraz, con una paranoia morbosa en la mirada. ¿Sabes lo que has destruido? Has destruido tu única oportunidad de casarte con la familia Zachary. No te dije que cuidaras tus plumas. Si tus plumas están sucias, ¿cómo puedes volar hasta la rama y convertirte en un fénix? Zachary probablemente debería odiarme. Me odia por arruinar la oportunidad de estar con él como es debido. Pero, ¿cómo sabe que lo que siempre he querido ser no es un fénix? Lo que siempre he querido ser es un águila libre y sin ataduras que no necesita caridad. Pero la obra aún no había terminado, y tenía que seguir actuando. Las lágrimas caían de mis ojos como cuentas de un collar roto. Las heridas de mi cuerpo estaban exageradamente envueltas en gasa, y lloré histéricamente.
¿Por qué asumí ese papel ambiguo? Todo es por ti. Me acerqué a él. No quiero que agaches la cabeza, no quiero que te obliguen a beber, no soporto verte sufrir ni el más mínimo agravio. Quiero usar el dinero que gano para invertir en su empresa. ¿Y qué si me ensucio las plumas? Solo quiero que la persona que amo siempre se mantenga firme e indomable. Zachary se tambaleó y dejó caer los hombros. ¿Y tú qué? Lo miré fijamente a los ojos. Me mentiste, Zachary. Me mentiste terriblemente. Incluso si me hubieras dicho la verdad un poco antes, solo un poco antes, no habría salido corriendo a firmar este contrato. El día que Pearl me abofeteó y fuiste a disculparte, decidí asumir este papel. Aunque hubieras cambiado de opinión en ese momento, no habríamos terminado así. Zachary cedió. Sus ojos enrojecidos se llenaron de lágrimas. Respiró hondo, y como si se decidiera, me sujetó por los hombros. Céline, aún no es demasiado tarde. Aún no es demasiado tarde para nosotros. Yo pagaré la indemnización. Déjamelo todo a mí. Le sonreí con amargura. ¿Y nosotros qué? Ambos sabíamos muy bien que, aunque rompiera el contrato, ya no tendría ninguna posibilidad de casarme con alguien de la familia Zachary. Una mirada de dolor brilló en los ojos de Zachary. Céline, incluso sin ese contrato de matrimonio, no te dejaré. Lo de ser un amante sonaba muy refinado. Bajé la cabeza y me serené. Pero antes de romper el contrato, tengo que terminar esta escena. La parte no es larga. Puedes ayudarme con la posición. Me duele un poco la herida. Zachary dudó un momento. Me observaba con una mirada escrutadora, pero aún así no se negó. El que actuaba frente a Zachary era Soap. No había diálogos, pero ahí parados, los dos parecían a punto de estallar. ¿La persona que contestó el teléfono ayer fue tú?, preguntó Zachary. Soap flexionó la muñeca y le dio un puñetazo en la cara. Así es, fui yo. Zachary se enderezó, se limpió la comisura de la boca y luego giró la cabeza para mirarme. Parecía haberse dado cuenta de algo, pero no quería creerlo. Así que cuando Soap recibió el segundo puñetazo, no lo esquivó. Me miró obstinadamente, con los ojos llenos de súplica y tristeza. Se limpió la sangre de la comisura de la boca, como si supiera que definitivamente habría un tercer puñetazo. Después de los 3 puñetazos, sus ojos ya estaban rojos y estaba completamente derrotado. Esperó en silencio a que dijera algo. Era como un preso condenado a muerte esperando su sentencia. Así que avancé lentamente y me paré frente a él, bloqueándolo. Soap, ni siquiera sabes usar la posición de préstamo. Le diste en el clavo. ¿De verdad quieres matar a alguien cuando te haces el muerto? Tras decir esto, el rostro de Zachary palideció mortalmente. Abrió la boca y jadeó en busca de aire, y la abrumadora desesperación en sus ojos estuvo a punto de ahogarlo. La mano que se limpiaba la comisura de la boca le temblaba, y tardó un buen rato en esbozar una sonrisa muy fea. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Salí de mi personaje al instante, lo miré con indiferencia y no respondí. Soap soltó un «ay» en el momento justo y dijo, «qué piel tan dura. Me duele la mano». Di un paso al frente, le tomé la mano y le soplé con aire pretencioso. «Ya le has pegado. Ya deberías haberte calmado. Es una persona irrelevante. ¿Por qué te enojas tanto con él?» Zachary se tambaleó y su asistente lo sostuvo detrás de él. Se agachó lentamente y se cubrió la cara con las manos. «Lo supiste desde el principio», rió y exclamó, «así que lo supiste desde el principio». Sus hombros se estremecieron y su expresión fue tan lastimosa como la de un dueño de perro que lo hubiera perdido. Tardó un buen rato en levantar la cabeza y hablar con dificultad. «Céline, tenía mis razones». Me miró suplicante. «Solo dame una oportunidad. Dame una oportunidad y te daré una explicación satisfactoria». No le di oportunidad a Zachary, y Zachary tampoco me molestó. Porque tenía otras cosas que hacer. Después de aparecer en 2 búsquedas populares,
muchos internautas sintieron curiosidad por mi pasado. Así que se filtró un vídeo censurado. La ubicación era exactamente la escalera del salón de banquetes. La censurada Perla estaba agachada en la escalera, llorando histéricamente y pidiendo repetidamente a la gente que le creyera. La segunda mitad del vídeo mostraba la espalda de un hombre. Sostenía a una mujer en sus brazos, y el brazo de ésta colgaba, chorreando sangre. Este vídeo fue editado y combinado con la publicación sobre la crianza de perros. La trama, que parecía una serie dramática, causó furor en Internet. Esa mano me parece tan familiar. La espalda de ese hombre también me parece tan familiar. La voz de esa mujer llorando suena como la de alguna celebridad femenina. En ese momento, ese, que había estado en silencio durante mucho tiempo, volvió a publicar un comentario. Era otra foto. En ella, seguía siendo la mano de una mujer. Esta vez, no había hilo rojo en la mano, sino una aguja de infusión. Además, el brazo de esta mano también tenía un rasguño, que era exactamente el mismo que la mano que colgaba en el vídeo. Innumerables pistas, incontables especulaciones. Y parecía que la historia había llegado a la fase final de descifrado. Esta vez, la claridad de la foto finalmente permitió a los internautas comparar y descifrar la verdad. Las manos en estas fotos eran las de Serine, la protagonista femenina del ambiguo drama. Es decir, la actriz de 18 líneas que fue tratada como un perro fue Serine. Todo Internet se llenó de indignación. Eso no significa que quien crió al perro es el presidente Zachary. No fue difícil comparar las fotos. El lunar en la oreja izquierda de la espalda de quien me sostenía coincidía con la foto de Zachary que revelaron los paparazzi. El criador del perro era Zachary. Por lo tanto, no fue difícil adivinar que Pearl era la exnovia. El término, el grupo familiar Zachary criando un perro, desató la indignación pública. La ira causada por la manipulación de recursos por parte del capital y el juego con la gente provocó que las acciones de la familia Zachary alcanzaran el límite diario. La reacción en cadena resultante fue que Zachary fue descalificado de la competencia para ser el sucesor de la familia Zachary. Y Pearl tampoco salió mejor parada. Después de incriminarla, Zachary se enojó mucho con ella. Una vez pensó que la razón por la que habíamos terminado así era porque Pearl le había revelado la verdad, así que la bloqueó. Tras revelarse la verdad, Pearl ya ni siquiera le importaba. En cuanto a cuándo volvería a ver la luz, dependía de su estado de ánimo. Los únicos beneficiados por la popularidad que trajo el incidente de la crianza de perros fuimos yo y mi drama. Mi plan de crianza de perros para luchar contra el capital, abriéndose paso con perseverancia, se había convertido en un referente inspirador buscado por innumerables personas. ¿Y qué si asumí un rol ambiguo? Esta generación de internautas fue sorprendentemente lúcida. ¿Quién renunciaría a la oportunidad de la libertad por la llamada pureza? Quitarse la ropa y ponerse de pie, y ponerse la ropa y arrodillarse en el suelo, por supuesto, uno elegiría lo primero. Bien dicho, pero un poco exagerado. Era solo una escena ambigua, no una película japonesa para adultos. El rodaje de la película duró 3 meses, y la popularidad no cesó durante ese lapso. Además de la influencia de South, también estaba la expectativa que los internautas tenían sobre mí. Todos esperaban que me hiciera famoso de la noche a la mañana como representante de las bases. Y no los decepcioné. La película se hizo popular en cuanto se estrenó. Ese día, ocupó el segundo puesto en taquilla y tuvo un gran impulso. Ese día bebí mucho vino, llorando y riendo. Al llegar a casa por la noche, me encontré con Zachary en la puerta. Me esperaba en la puerta de mi casa de alquiler, con el suéter que le tejí con mis propias manos. Hermano Zachary, ¿cómo celebrarás por mí cuando sea la actriz principal? ¿Qué tal si te preparo fuegos artificiales? Fuegos artificiales por toda la ciudad. No invité a Zachary. Nos sentamos en los escalones de la entrada y observamos en silencio cómo estallaban los fuegos artificiales en el cielo. Eran coloridos y tan hermosos que nos dejaban sin aliento. El viento nocturno soplaba suavemente, y Zachary, inconscientemente, se giró hacia un lado para bloquearme el viento. Todo era igual que antes.
¿De verdad es imposible volver atrás?, preguntó Zachary en voz baja. Aunque hubo engaño en el proceso, el resultado no es falso. Zachary me miró con tristeza. Serine, el resultado es que me he enamorado perdidamente de ti. Puedo engañar a los demás, e incluso me engañé a mí mismo por un tiempo, pero tú deberías poder sentir mi amor. Lo sabes, ¿verdad? Sabes que te amo. Miré al cielo y señalé los fuegos artificiales. ¿Hermoso? Zachary no lo entendía. Es muy hermoso, ¿verdad? Es como nuestro amor. Admito que una vez existió compasión. Los ojos de Zachary se iluminaron. Pero eso no impide que desaparezcan. Desaparecen en el momento más apasionado. Después de la pasión, solo queda un desastre en el suelo y humo de pólvora por todas partes. El rostro de Zachary se ensombreció poco a poco. Finalmente, como buscando una excusa, levantó la cabeza de repente. Es Soap, Serine. Todo es obra de Soap. Ese es Sur. Siempre he dicho que Sur tiene antecedentes y que no hay que provocarlo fácilmente. Encontró ese puesto de criador de perros para que interpretaras este papel y lo ayudaras a reunir a todos los actores que han ganado los 3 premios cinematográficos más importantes. Me burlé y mi mirada hacia Zachary se volvió fría. Era la primera vez que exponíamos y hablábamos del incidente de la crianza de perros. Se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y golpeó el suelo con el puño, frustrado. Pero Serine, sabes que siempre me han gustado los cachorros. Se detuvo a mitad de la frase y cerró la boca. Con esa publicación, todas las explicaciones eran débiles. Tras un largo silencio, me advirtió con terquedad, ten cuidado con el Sur. Sonreí sin comprometerme. Entonces, incluso ahora, ¿de verdad crees que ese es Sur? Zachary se quedó aturdido por un momento, y luego palideció. Me levanté y me sacudí la ropa. Los fuegos artificiales seguían siendo preciosos. Abrí la puerta y cerré todo afuera. Zachary se quedó sentado fuera de la puerta un buen rato. Le costaba digerir que yo fuera ese. Esto significaba que todo esto lo había planeado deliberadamente. También significaba que no había dejado espacio para nuestra relación desde el principio. Ya había decidido romper con él. No tenía ninguna esperanza de volver. A primera hora de la mañana, me envió un mensaje. Decía, Serine, tienes un corazón muy cruel. Mientras te abría lentamente mi corazón, pensabas en cómo clavarme el cuchillo más cruel. Te envié un emoji de encogimiento de hombros. Entonces te duele. Zachary nunca volvió a buscarme. La última vez que me envió un mensaje, me dijo que en realidad no había ordenado esas 3 bofetadas. Dijo, Serine, por nuestro amor pasado, por favor, créeme. Le pregunté, ¿entonces tú también crees que Pearl realmente me empujó? Él era tan inteligente que debería haber descubierto que caer por las escaleras fue una escena dirigida y actuada por mí, pero aún así bloqueó a Pearl. Él respondió, apoyo todo lo que hagas. Así que lo bloqueé a cambio. La película fue un éxito rotundo de taquilla y mucha gente reconoció mis dotes interpretativas. En el banquete de celebración, Soap brindó conmigo. ¡Qué buena colaboración, dramaturga! Levanté mi copa y dije, igualmente. En cuanto a Soap, sucedieron muchas cosas durante el rodaje. No le gustaba que lo provocara tan fácilmente, así que intentó por todos los medios coquetear conmigo. Este tipo de competencia duró todo el rodaje. Hasta la última etapa, en la última escena íntima, nos rendimos en medio de un encuentro íntimo y nos abrimos el corazón. Esa escena fue muy difícil de rodar. No fue hasta que el director despejó el set y me pidió mi opinión que dejó que Soap actuara con auténtica emoción. El director le dijo a Soap con tono significativo, esta es la última escena. Aprovecha la oportunidad. Así que Soap finalmente me soltó. Me besó con venganza y me mordió el lóbulo de la oreja. Bastardo, no puedo creer que de verdad no sientas nada por mí. Sus dientes rozaron un lado de mi cuello y una sensación de entumecimiento me recorrió todo el cuerpo. Antes, su coqueteo era mesurado y contenido.
Esta era la única vez que tanteaba el límite de lo prohibido. Sus acciones eran autoritarias y desmedidas. Avivó la llama sin parar, como si no fuera a detenerse hasta que yo implorara clemencia. La mano que me rodeaba la cintura se apretó poco a poco y dejé escapar un grito de dolor. Ese sonido lo animó. Era como un león que había olido sangre y quería más. Eres terca, ¿verdad? Me presionó, avanzando poco a poco. Hasta que sus besos me ablandaron y me encendieron por completo. Ya basta, Cheng She. Lo llamé por el nombre de su personaje en la obra y le supliqué clemencia. Me sonrojé de vergüenza y se me llenaron los ojos de lágrimas. Me obligó a mirarlo a los ojos. Entonces, si sientes algo por mí, ¿verdad? Así que no soy el único que tiene esos pensamientos sucios, ¿verdad? No tenía a dónde retirarme, y el director no me detuvo. Sout se inclinó y el aroma masculino me inundó. Esa imponente presencia, palpable desde la distancia, me envolvió. Entonces, ¿quieres acostarte conmigo? La escena ese día se descontroló, y yo estaba en un estado lamentable después de filmar esa toma. Después de que el director ordenara parar, nos dejó el espacio a Sout y a mí. Sout pareció despertar de un sueño. Aunque finalmente había logrado la victoria, como había soñado, no estaba tan orgulloso como imaginaba. No me soltó, pero siguió besándome la frente en señal de disculpa. Lo siento, no me controlé bien y te hice sentir incómoda. Me acarició la espalda para tranquilizarme. No te avergüences. Yo tampoco estoy mucho mejor. Me acurruqué en sus brazos y sentí su consuelo. Por primera vez, bajé la guardia y lloré desconsoladamente. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. Cuando nuestras miradas se cruzaban, nos esquivábamos a la vez. Él ya no coqueteaba impulsado por su espíritu competitivo, y yo tampoco encontraba el estado para responder con calma. Hasta el final del banquete de celebración. Sout estaba un poco borracho. Me acorraló de nuevo. ¿De verdad nunca pensaste en acostarte conmigo? Si no lo intentas, ¿cómo sabes que no me negaré? Levanté la vista con calma y me encontré con su mirada ardiente. Lo he pensado. Sus ojos se iluminaron al instante. Dije con calma la segunda mitad de la frase: si tu padre no fuera Zachary, querría acostarme contigo. La pequeña chispa en los ojos de Soap fue como si le hubieran echado un balde de agua fría y se apagó al instante. Lo que siguió fue una sonrisa llena de desolación y autocrítica. Tienes razón. Eres tan inteligente que deberías haberlo sabido hace mucho tiempo. Me miró profundamente, y había lágrimas brillando en sus ojos. Después de un rato, dijo con arrogancia: qué lástima. No podrás dormir conmigo. Qué lástima, después de todo, esos abdominales tan marcados. Maldita sea. Tengo 8. Tengo 8. Después de ese día, Sout y yo parecíamos haber encontrado una forma cómoda de llevarnos bien. Discutíamos casualmente y manteníamos nuestra relación superficial a pesar de no caernos bien. De hecho, desde el primer día que llamé a Massey, supe que esta jugada suya no era sencilla. ¿Hay algún papel que haga esperar a una actriz de 18º nivel y no empiece a rodarse? La respuesta es definitivamente no. Entonces debe haber alguna razón oculta. Esa razón oculta era Soap. Cuando Zachary escuchó el nombre de Soap, reaccionó con fuerza. El espíritu competitivo de Soap hacia mí estaba relacionado con Zachary. Aunque no podía adivinar la identidad de Soap en ese momento, sin importar cuál fuera su propósito, esta ahora era mi única oportunidad de cambiar las cosas. Más tarde, la publicación sobre la crianza de un perro se hizo popular. Al principio, ese era yo. Pero el vídeo del banquete posterior no lo publiqué yo. La gente de Zachary le había dado el visto bueno al teléfono de la persona que yo había contratado. Esa persona solo podía ser Soap. Además, había llegado a un acuerdo con el director para que la película se animara con el incidente de la crianza de perros. Pero la razón por la que la popularidad se había disparado tanto fue culpa de Soap. El equipo no tenía suficientes recursos financieros. Pero Soap sí.
La consecuencia directa del incidente de la crianza de perros fue que Zachary perdió su elegibilidad para postularse como sucesor. El beneficiario final fue Sout, el hijo ilegítimo de la familia Zachary. Así que no existe el amor a primera vista ni el afecto profundo y duradero. En un círculo de intereses tan amplio, ¿quién no tiene sus propios cálculos? Pero, afortunadamente, aproveché esta única oportunidad y mis recursos fueron mejorando poco a poco. Aunque posarse en una rama alta es estable, siempre hay águilas anhelando el vasto mundo.